Bueno, yo en principio el acto de hoy es un homenaje a Paco en primer lugar, un homenaje de agradecimiento, ¿no? Por algo que hizo, que fue escribir un libro que un poco recoge lo que es la historia de nuestro pueblo, un poco lo que creemos que es uno de los objetivos de la asociación que hace 3 años, hizo 3 años hace un mes, constituimos un grupo de jóvenes de aquí de Serantes, a los cuales pues luego se fue añadiendo una serie de gente, joven y no tan joven, de Serantes, de fuera de Serantes, y que fuimos constituyendo un poco pues lo que hoy es esta asociación, que lo que intentamos en primer lugar es darle uso a este local, tampoco tenemos muchas más pretensiones, y en segundo lugar pues lo que intentamos también es recuperar una vida que creemos que este pueblo tuvo desde siempre y que bueno, que estaba un poco adormecido y que estaba dejando pasar el tiempo sin que nadie, a pesar de que había jóvenes y había no tan jóvenes que podían hacer cosas, pues bueno, aquí nadie hacía nada, había como una cierta desidia y creíamos que eso solo se consigue romper haciendo algo, ¿no? En el sentido de que busca ir un poco a lo que somos hoy a través de la historia y de Serantes no como un pueblo cerrado, sino como un pueblo que está en una comarca, ¿no? Y creo que este libro, aparte de que nos identifica a nosotros como pueblo, que puede identificar... Haciendo un poco una justificación de la necesidad de la historia, porque este es un libro de historia, y viven y pueden hasta ser felices, pero sobre todo los que vivimos en pueblos o los que tenemos raíces en las comunidades más pequeñas, como las aldeas o las villas, pues para nosotros todos los aspectos del pasado son mucho más poderosos. Y digo que es muy necesario y muy importante conocer la historia porque si no conociésemos la historia, no sé qué sería cultural, una evolución cultural que se transmite de generación en generación a base de las instituciones de la escuela, las instituciones de la enseñanza en general, los medios de comunicación y el saber de los libros, las bibliotecas y todo eso que todos conocemos, y también la comunicación en las familias, en los pueblos, en las casas, etc. Bien, pues no podríamos entender bien la realidad político-social española actual. ¿Por qué España es monarquía y no es república? Porque república es Portugal, república es Francia. Pues para entender eso, pues Estados Unidos no sembró de dólares este país como sembró Italia, como sembró Francia, y a lo mejor esa es una de las causas, a lo mejor no seguro, es una de las causas, que explican por qué España está en una situación económica y tecnológica más atrasada con respecto a los otros países de Europa, y a lo mejor eso también tiene consecuencias para la vida cotidiana. Con estos dos ejemplos me parece que se puede entender la necesidad de estudiar el pasado y que de hecho los gobiernos y los países y las instituciones desde muy antiguo se preocupan de acumular lo que pasó y de recogerlo en códices de los tiempos más remotos y más modernamente pues incluso de crear instituciones como son las facultades de historia, donde hay catedráticos con sueldos más o menos buenos y funcionarios, secretarias y oficinistas y multicopistas y todo eso que lo paga el Estado para que no se pierda todo el conocimiento. Unos datos que alguien en esa aldea o en ese pueblo se molesta en buscar y durante años en recoger, aporta datos a los que van a confeccionar después. Y además fue maestro, lo cual yo soy maestro, aunque antes me presentaste como profesor, pero yo soy maestro. Y me hace sentirme más orgulloso, porque él fue maestro sin título, pero maestro muchos años, con muchos alumnos y muy competente, por lo que parece, puesto que los alumnos asistían a su clase en gran número, ¿no? Y además voluntariamente. Poco sabrá lo difícil que es escribir unas cuantas cartillas, unas cuantas cuartillas. Son hoy chavales, y con los que vinieran mañana, y con los que hoy son niños, estos chavales fueren enseñándolos, educándolos, para que prosiguiese el asunto esta organización que tienen, porque siempre está mejor, a juicio mío, un muchacho aprendiendo que dando saltos por ahí.
Eso, a juicio mío. Y muchísimo. Aquí con Francisco Fernández Pérez, autor del libro Nuestras raíces serantes y su comarca. Paco, para la televisión del instituto, y tú como docente, como antiguo docente, ¿qué les dirías a los chavales de ahora en cuanto a las raíces culturales de toda nuestra comarca? Bueno, lo primero que les diría es que se paren a pensar, en primer lugar, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Eso es lo primero que tienen que hacer. Saber de dónde vienen, saber lo que pasamos los que no tuvimos escuela, que íbamos a una escuela en que ni había calefacción, ni había luz eléctrica, que no había nada de nada, un maestro para 40 niños, y sin embargo, algunos, los que quisimos aprender algo, nos sacrificamos para poder conseguir. Y ellos, si quieren conseguir algo, que se den cuenta que tienen muchísimas más ayudas que tuvimos nosotros y que tienen que hacer algún sacrificio. Sin sacrificarse no se consigue nada, porque aunque sea un señor que se dedica a robar, tiene que hacer un sacrificio. Y cuando quieren conseguir algo bueno, no hay nada que no cueste. Nada, es lo que les diría. Muy bien. Para realizar este libro, que como vemos está bastante documentado y supongo que el contenido estará muy bien. Bueno, mira, resulta que la historia siempre me gustó mucho. La historia, a pesar de que la historia hay que admitirla con bastantes reparos, porque la historia de España escrita por un español puede haber verdades, pero muchas son mentiras. Sabemos que la historia de España, de reyes y de gobernantes que fueron verdaderos caníbales, y sin embargo figuran como personas de gran renombre. Si a un inglés le preguntas qué hizo en el imperio, una maravilla, pero preguntas y miras lo que fue en realidad y un verdadero desastre. Es como los españoles en América. ¿Qué llevaron los españoles a América? ¿Qué llevaron? La religión, ya la tenían. La civilización, era un país civilizado. Tenían su organización social. Y callemos el resto. La historia la escribe el que gana. El que pierde nunca escribe la historia. Por eso la historia... Y esa fue precisamente la idea de poner ahí, copiar y buscar a aquellos señores que dijeron algo la verdad. Porque si lees los libros generalmente no te dicen la verdad. Tienes que buscar los documentos. Y siendo documentos prohibidos o reservados, mucho mejor todavía. Eso es lo que se hace ahí. Ahora, primeramente, yo al pueblo, a cualquier pueblo, lo respeto muchísimo, 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 muchísimo. A cualquier pueblo. Muchas gracias, Paco, por estas palabras para nuestros chavales y sobre todo agradecerte pues esta publicación que desde luego leeremos con gran interés y esperemos sacar por lo menos algún conocimiento por lo que vemos que tú puedes transmitir perfectamente. Muchas gracias. Sí.